Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí presentes para el panel de oportunidades para armonizar la regulación en torno a las infecciones asociadas a la atención a la salud y la certificación hospitalaria. Muchísimas gracias, doctor Héctor Jaime Ramírez y doctor Santos Preciado, por un honor estar aquí en el panel con ustedes. Como los paneles que han venido presenciando, pues estamos estructurados en 4 rondas principalmente. Y para empezar la primera ronda, si me pudieran apoyar, es una pregunta general para ambos. Si nos pudieran dar un breve planteamiento con su enfoque en sus respectivas áreas de las aportaciones que hay de la certificación como una herramienta para avanzar en la calidad de la atención y la seguridad del paciente, por favor. Diputado, si nos permite primero. Perdón la interrupción. Es que no lo dije, pero la parte de, los doctores traen slides, entonces ahora sí que quien quiera primero puede ser doctor Héctor, Okay. para que pases a presentar, ahí está lista tu presentación y ya pasan a la discusión adelante. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. No se pueden levantar tantito porque creo que ya las nalgas están un poco apretadas, ¿no? Antes de continuar en el panel, voy a regalar 2 minutos de mi tiempo para eso. Entonces vamos a mover por lo menos las caderitas tantito. Sóbensela a quien más confianza le tengan, o ustedes solos, como ustedes quieran. ¿No? Vamos a levantar un poquito las piernas, primero una y luego la otra. Porque hacer tai chi, a ver, vente, ¿qué tal? Ándale. Digo, otra vez vamos a girar un poco la cadera para un lado y para el otro. Eso es. Rico, ¿no? El baño está aquí saliendo a la izquierda, a la derecha, porque veo a algunos ya así como mis nietos moviendo las rodillas. Muchas gracias. Qué bueno que… Perdón, David, pero sí, vamos ya mucho rato, entiendo, sentados. Sí. Voy a hablar como legislador, soy médico, pero voy a hablar como legislador porque en ocasiones los técnicos médicos son muy buenos para su área, pero resulta que en México, desde la Constitución mexicana, es programática, es decir, para que se hagan las cosas como las plataformas que mencionaba la doctora, pues se necesita dinero y así hay que estar en un programa. Y además compartir el panel con uno de los mexicanos más distinguidos que ha tenido este país, que es don José Ignacio Santos Preciado, desde el área técnica, no legislativa, porque nunca ha sido diputado. Porque hubo un tiempo que él fue secretario del Consejo de Seguridad General. El primer secretario del Consejo de Seguridad General, que se llamaba Casimiro Lisiaga, el siglo antepasado, fue diputado nomás 12 veces, a la vez que era secretario, y fue el director de la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces, pero él no ha sido legislador. Entonces, vamos a poder hacer una mancuerna y además, moderados por David, que conoce de hospitales, pues entonces sí vamos a poder, bajo la perspectiva de cada quien, puede hacer un buen panel, ¿no? ¿Qué significa armonizar? Yo creo que debe ser la certificación el enfoque central. O sea, lo que se nos retó aquí es, realmente puede servir para moderar las infecciones hospitalarias, la certificación de los hospitales. Y yo empiezo señalando a David que es un aspecto central. Es un aspecto central porque ¿quién estaría en contra de una atención médica de calidad? Whatever it means, lo que signifique. Pero calidad significa personal, material, equipos y a tiempo. Y que dé seguridad. No hay nada más caro por barato que sea que lo que no sirve. Entonces, con estos dos enfoques, claramente la certificación permitiría entonces que las infecciones asociadas a la atención a la salud que se dan, como ya lo estuvimos viendo, pues son poquitas, nomás son 13 por cada 100 o 20, siempre y cuando no te toque a ti. Entonces, estas infecciones, con estos dos aspectos de certificación, ayudaría a las personas, pacientes les llaman algunos, clientes les llaman otros, los costos del sistema, también las infecciones son costosísimas, y por último la eficiencia en el sistema. Una cama en el Seguro Social cuesta lo mismo ocupada que llena, porque el 99% es nómina. Pero cuando hablamos ya de la persona, cuando hablamos de la familia, cuando hablamos de lo que significa los costos asociados que no paga el sistema de salud, es una gran carga para las personas. Y claramente los proyectos que encabezó don Ignacio siendo, bueno, siempre lo ha hecho como infectólogo y como inmunólogo, pero ya en el Consejo, claramente la certificación hospitalaria, que se dio un gran realce
con una subsecretaría que se llamaba así, de calidad, Enrique Arriolas Barajas, en tiempo del presidente Vicente Fox, marcaba con claridad estandarizar procesos. Y por último, pues garantizar altos estándares de prevención y control. Si la certificación hospitalaria estandariza procesos y garantiza los altos estándares, claramente lo que tenemos que hacer, y ya está en la ley, faltaría que se ejecute bien, es el marco regulatorio que incentive y que promueva. Por ejemplo, ha habido 2 cambios importantes, hablando de resistencia antimicrobiana, una en el 18, actualización en el 22, de qué debe de hacerse para que un hospital registre, se lave las manos y todo lo que ustedes saben que hay que hacer para evitarlo. Bueno, pues a pesar de todo eso que está en la ley y que está muy bien en la tinta, solamente el 10% de la gente reporta. Y cuando haces metodología trazadora en la certificación, pues muy pocos lo hacen. Entonces yo sí creo, y con esto concluyo mi primera participación, es que en el enfoque central la certificación sí armoniza y debe armonizar claramente para dar calidad, seguridad a la atención a la salud. Me pasa a la que sigue, por favor. Y ahí luego ya me pasaría a la acción legislativa, pero esa será la siguiente historia. ¿Es cuánto? Me dijeron 3 minutos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ocupé? Sí, muchas gracias, diputado. Doctor Santos, por favor. A mí me dijeron 4 minutos. Así es de que yo voy a presentar todas mis láminas de un jalón. No les voy a hablar como infectólogo el día de hoy, aunque esa ha sido mi profesión. Y he tenido el privilegio de estar en 2 instancias que tienen la responsabilidad de certificar hospitales. La Dirección General de Calidad de Educación en Salud, que realmente vigila los fierros, o sea, la infraestructura de hospitales, y el Consejo de Salubridad General, que vigila los procesos. Entonces, con esa perspectiva, el día de hoy yo tengo una chamba donde no me pagan, y sí trabajo mucho, que es con la SEM, que es certificación de especialistas. Y voy a tratar de vincular ambas certificaciones como una necesidad para que lo que estamos aquí discutiendo se lleve a cabo. La que sigue, por favor, la primera, la segunda. Entonces, y parto de que la competencia del personal de salud realmente es fundamental para que se lleve a cabo todo el proceso. O sea, si no tenemos médicas y médicos formados, no solamente con carrera de medicina, sino que realmente tengan una formación en una sede con profesores que estén certificados, pues la verdad que no llegamos a grandes resultados. Entonces, hay muchas razones, ya se han discutido el día de ayer y el día de hoy sobre el problema de salud pública que vienen representando las infecciones hospitalarias. La que sigue, por favor. Entonces, el impacto de certificación, pues mencioné, el Consejo de Salubridad certifica establecimientos para que cumplan estándares de calidad. Estándares de calidad en la atención fundamentalmente, y obviamente como parte de la calidad es la seguridad del paciente. La seguridad del paciente es un tema que ha adoptado la OMS recientemente, en los últimos 6 años, como una bandera para promover que los que somos médicos participamos en la atención de pacientes, tengamos eso muy pendiente, que lo más que podemos hacer es asegurar que el paciente llegue con lo que lleva y no salga con lo que no traía, ¿no? Entonces, además, evidencia de mejora, hospitales certificados demuestran menores infecciones asociadas a la atención de la salud. ¿Y qué elementos contribuyen? Pues las prácticas basadas en evidencia, los PROAS, que ha sido un tema que han discutido ustedes, y obviamente, aunado a eso, el monitoreo constante de indicadores de calidad. La que sigue, por favor. Entonces, el rol de los profesionales de salud tiene que ver con lo siguiente. Primero, el cumplimiento con protocolos de higiene, optimización del uso de antimicrobianos y participación en la capacitación continua. Hay que trabajar en equipo, la colaboración interdisciplinaria y comunicación efectiva para mejorar la seguridad del paciente. Finalmente, la cultura de seguridad
el ambiente donde la seguridad del paciente tiene que ser la prioridad absoluta. Entonces, la certificación de hospitales como de los médicos especialistas contribuye a una mayor seguridad del paciente. La última, por favor. Entonces, vinculando la certificación de hospitales con certificación de especialistas y control de infecciones. Hay una herramienta de calidad, que es la certificación de especialista, que su certificación, entre otras cosas, promueve prácticas clínicas basadas en evidencia, como es el uso racional, como ejemplo, el uso racional de antimicrobianos. Eso tiene un impacto sobre la resistencia antimicrobiana. Tiene mayor incidencia en la adherencia a tratamientos y una mejora en la calidad de información, la comunicación con el paciente. Entonces, finalmente, como resultados clínicos, eso va a redundar en una disminución de la tasa de infecciones asociadas a la atención de la salud y mejorar los desenlaces y satisfacción de pacientes. 4 minutos. Muchas gracias, doctor Santos. Bien, creo que lo que tomo de esta primera aportación de ambos, pues como bien decía el diputado Héctor Jaime, pues un enfoque central, y como bien decía el doctor Santos, de la consolidación de ambos certificaciones, tanto la hospitalaria como para los médicos especialistas, con el enfoque central que a final de cuentas es la razón por la que estamos todos aquí, que es el paciente, ¿no? Creo que es lo más importante. Ahorita, digo, nomás también aclaro, tenemos un poquito más de tiempo, porque no está el doctor Rubens Cubelo, entonces también si quieren extender un poquito más, sin problema, ¿no? No hablo portugués. No fala portugués. Yo quería presumir un poquito el mío y no me permitió el doctor Rubens. Ustedes saben, la calidad en la atención médica enfrenta grandes retos en México y Latinoamérica, ¿no? Encontrar los vehículos y caminos para avanzar, que sean claros y concretos, creo que es un tema sumamente importante, sobre todo con el enfoque de fortalecer las prácticas preventivas, optimizar protocolos y mejorar la capacitación. Doctor Santos, continuando con lo que usted estaba presentando ahora mismo, y entendiendo pues, que existen muchas especialidades, cada una tendrá sus particularidades, pero ¿qué tanto se está avanzando para que los profesionales médicos se mantengan actualizados y certificados? Sería una primera pregunta. Y una segunda, ¿cuáles son los retos que la CONASEM enfrenta hoy en día? Gracias. La certificación de especialistas depende de los consejos. CONASEM es un órgano auxiliar de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública. Y nosotros de alguna manera damos la idoneidad a los consejos. Si bien no podemos asegurar que todos los temas relevantes en la atención médica se cubran por los consejos, esa es justamente nuestra tarea, de asegurar que paulatinamente se vayan incorporando programas para mejorar la atención. Uno de ellos, obviamente, es el uso racional de antimicrobianos. Los retos para CONASEM han sido y son muchos. Actualmente está en la ley que un especialista para ejercer en un hospital debe estar certificado. Está en la ley, o sea que no hay otra manera de decirlo. Y no es amenaza, creo que es un poco para dar certeza que la persona que es atendida cuenta con una atención de calidad, de conocimiento ético, y obviamente va a tener las habilidades, las destrezas en caso de procesos quirúrgicos, pero el hecho de que esté en la ley no limita que haya detractores, tanto de legisladores, otros, que consideran que la especialidad es un derecho laboral y que realmente una vez terminas tu carrera, pues ya eres apto. Hay 130 escuelas de medicina en México. Hasta ayer a lo mejor hay 132 ahora. El examen del consejo dice que si estudiaste medicina en la UNAM o en el TEC de Monterrey o en cualquier
San Luis Potosí. Bueno, la carrera de medicina ya te permite aspirar al examen nacional de residencia. En septiembre de este año se presentaron 44,330 aspirantes al examen para 15,000 plazas. Y bueno, eso es muy triste porque obviamente los que aspiran a una especialidad no necesariamente, aún pasando el examen, van a lograr esa especialidad. Es una competencia dentro de la competencia. Entonces, necesitamos vigilar para que las sedes, o sea, realmente se forma el especialista se forma en la residencia, obviamente, y esa sede necesita tener el personal realmente certificado, que realmente le vaya a dirigir y le vaya a prestar la atención y las directrices para que se forme. Pero obviamente hay mucha diferencia en el Hospital General de Tulancingo o el Hospital General de México, pero el examen es un rasero. Independientemente de dónde te formaste como especialista, el examen que te ofrece el consejo, y si lo pasas, dice tú de nutrición y tú del IMSS y tú de Teocaltiche, tienen las mismas habilidades. Entonces, eso es muy importante. Pero las amenazas continúan y la ley es la ley, dicen, pero a veces la ley no es la ley. Y entonces siempre estamos pendientes a que fuerzas ajenas a la realidad incidan sobre este proceso de certificación. Certificación no es algo de México, es algo del mundo y no es algo nuevo. Enrique VIII ya promovía la certificación de especialistas en Inglaterra en su momento y ha habido realmente muchas experiencias. Y ahorita con ASEM estamos haciendo un esfuerzo a nivel latinoamericano buscando armonizar los procesos de certificación en los países miembros de Latinoamérica. No sé si contesté bien tu pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Yo creo que se vuelve un tema donde, y lo hablo mucho yo de mi perspectiva y en relación con los pacientes, que de cierta manera dan por hecho en temas de calidad y seguridad del paciente y la certificación tanto del hospital como de los médicos especialistas. Rara vez un paciente anda preguntando a un hospital o un médico si está certificado, no lo dan por hecho. Y creo que hay una gran responsabilidad de nosotros como prestadores de salud de estar actualizados por la seguridad del paciente, ¿no? O sea, debe ser como que parte de lo que ya está intrínseco en la atención del paciente. Diputado, hablando ahorita de lo que usted presentaba y entre las diferentes iniciativas que hay ahorita en el Congreso que están pendientes, hay una enfocada en la regulación de las infecciones asociadas a la atención a la salud y de la resistencia antimicrobiana. ¿Podría compartirnos un poco los puntos clave sobre la iniciativa para enfrentar este problema de salud pública? Con mucho gusto. Voy a contestar, pero ¿me permites incorporar un poco del tema? Claro. ¿Cuántos de aquí tienen la preparatoria terminada? La preparatoria. ¿Profesional? ¿Cuántos de aquí han ido a consulta en el último año? Ahora dejen la mano levantada aquellos que tan siquiera se preguntaron si su médico estaba certificado. Ahora que revisaran que estuviera certificado, que revisaran que tuviera cédula. Imagínense la historia que les voy a platicar ahorita y van a actuar como diputados, bueno, como mamás de casa mejor, como mamás. Su niño trae apendicitis leve, le duele tantito y está el doctor Potes. Y él, con transparencia, él dice que se le han infectado 10 de los últimos 100 que ha operado. Luego, el doctor Santos Preciado, que se le han infectado nomás 20 de los 100 que ha operado. Y Ramírez Barba, que se le han infectado 30 de los 100 que han operado. ¿Con quién de los tres, si hubiera transparencia, llevarían a operar a su hijo? Él lleva 20 infectados y allá 10.
Andas medio mal, amiga, ¿no? O sea. Bueno, fíjense la complejidad de la certificación, porque yo no lo hubiera llevado con ninguno de los tres, porque en infecciones leves la tasa de infección debe ser menor de que cuando es una apendicitis leve, ¿cuántos se esperaría que se infectaran? Menos del 1%. Entonces ya 10 es un madral, ¿me explico o no? Entonces, es como decir, a ver, yo tomo coca con ron y me emborracho, coca con whisky y me emborracho, coca con vodka y me emborracho, no vuelvo a tomar coca. O sea, los métodos de concordancia no son buenos. Y el mensaje que lanzó don Ignacio y que lanzó David es clave. Yo no doy por sentado lo que diga David. Lo que él dice que la gente da por sentado que están certificados, ni madres. Realmente nos falta trabajar más en que la gente sepa qué es la certificación. Que la persona debe tener habilidades y destrezas. Tú sabes, cuando llegas a un hospital y ves un niño que no se le ven las venitas y ves a 2 enfermeras, ya sabes a cuál le vas a llamar. ¿A poco no es cierto? ¿Sabes qué? Háblale a Pedrita, que es la que sí le sabe, porque canalizar a un niñito es algo pequeño. O sea, hay cirugías muy complejas que cuando tú dices, oye, me van a hacer un trasplante de hígado. Además de la certificación, tú tendrías que preguntarte más cosas. O sea, voy yo que legislativamente un derecho, firmo lo que dijo el doctor Santos de la certificación, pero también debe ser el derecho a la información. El paciente debe tener las riendas de su salud y preguntar realmente si la persona está ahí. ¿Saben cuándo les dice el Seguro Social o el ISSSTE o el IMSS si la persona tan siquiera tiene cédula? Ustedes van al hospital, al ABC o a la Médica Sur y están todos los diplomas hasta en inglés, ¿no? Pero que son recetas de cocina, no crea que son títulos. Bueno, asumiendo que sean títulos, pero debe haber más derecho a la información, y ese derecho a la información está en la ley, pero casi no la aplicamos. Si ahorita sacamos del Seguro Social a los médicos no certificados, nos quedamos con muchos médicos sin trabajo. Pero si lo hacemos con enfermeras, no cantan mal las rancheras. Ahora, un médico que se certificó y que el Seguro Social por trámites le dicen, usted se va a ir a preparar 2 años en coloprocto con alguien que sabe hacerlo y regresa, ¿ya no es coloprocto? O sea, ya no se va a hacer ese procedimiento. Entonces, lo que quiero es amplificar desde la ley lo complicado. Una vez fuimos con el doctor Kumate, le dijimos los cirujanos, Queta, Varido y yo somos cirujanos, doctor Kumate, no deje operar a nadie que no esté certificado. En tu hospital no puedes dejar a nadie que no tenga cédula y que no esté certificado. Dice el doctor Kumate, oiga, sí es cierto. Pero en la Sierra de Oaxaca habrá certificados también. ¿Qué creen? No. Y la ley aplica para todos. Ese es el riesgo de la ley. Entonces, cuando la ley se pone, pero se le pone el transitorio, como ha ocurrido en el decreto que firmó el doctor Santos en el 18 o en el 22, con la misma lana de antes, pues mira, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz, y no hay para capacitarlos porque recertificarse cuesta mucha lana. Y si tu institución no la paga, compa, es muy complicado. Y en lo privado, el 25% de lo que gana un médico se va en la certificación. Ahora sí paso a la pregunta. Es más para amplificar los datos. Entonces, no se vayan con la finta tanto, pero deben tener mucho más derecho a la información. No tienen idea de lo que costó, por ejemplo, en la ley, y don Ignacio sí sabe, que hubiera la segunda opinión. Llega un tipo que no sabes quién es, con bata y sin nombre. Hay que mocharle la pata por la diabetes. Y diabético además, que causa con estigma, ¿no? Usted le voy a echar la pata. Oiga, espérame, pues yo quiero mi piernita. Otra opinión, impensable. Es más, ahorita ustedes si van con un doctor y le tienen confianza y van y piden otra opinión, hasta le sacan para pedirle la información, ¿o no es cierto? Bueno, tenemos que ir tomando más el control. Y ese es el mensaje que le quiero decir como legislador. Y a la pregunta que tú me hiciste, me pasa la que sigue, por favor, una diapositiva que yo tenía por ahí, para concretarla como me pidió Maribel que lo hiciera. Una diapositiva, esa mera. La aleja de salud, en teoría no debe haber resistencia antimicrobiana. Si se hiciera lo que dijo el consejo que se hace, no debería haber ningún problema. Pero como lo que dice el consejo
aceptó que al final fuera sin lana, pues sigue habiendo en hospitales a veces ni agua, o ni jabón, o ni cepillos, o en ocasiones ni telemedicina. Cuando tú tienes enfermeras para cuidar bebés y pones la cámara y le avisas, esa cámara está bien, si te lavas las manos, se la lavan, aunque la cámara no esté conectada a ningún lado. O sea, el efecto placebo de lo que tú tienes que hacer, o sea, ese sentimiento interno de que tú debes ser competente tiene que caminar. Entonces en la ley estamos presentando, ayer presentamos otra vez presentamos, porque cuando en el Congreso a los 3 años que metiste una ley no avanzó en las 2 cámaras, se tira. Ayer volvimos a presentar otra vez para que haya prioridad de las infecciones en la salubridad general, que significa que le pongan dinero a todos, los ayuntamientos con el agua, los hospitales, la federación, los municipios, y que sea el Consejo de Salud General, como se hizo, que la estrategia nacional y los mecanismos de monitorización y evaluación, incluyendo el dinero que se necesita. Bueno, acaba de salir un decreto del Consejo. Oigan, por favor, díganos por lo menos si hay un hospital o no en su municipio, cuando en teoría decían que tenían todo controlado. Si no saben ni cuántos hospitales tienen, menos que están controlados. Se llaman las CLUES, incluyendo los privados, ¿no? Campañas de concientización hacia la gente, un enfoque multisectorial, no solamente de salud, agricultura, medio ambiente, lo que tú comentaste en el 2018, y promover la cultura de prevención y el uso adecuado de antimicrobianos, sinceramente. ¿Cuántos de aquí han tenido gripe, les dan antibióticos y se los toman? Levanta la mano. Nadie. Ay, no estén de mentirosos, o sea, claramente. Y luego te lo dan por 7 días y ya al segundo día ya los guardas y dejas tu paquete. No hay casa que la que vayas que no abras tú y no hay antibióticos metidos ahí, ¿cierto o falso? Bueno, acaba de salir el reporte este mes pasado de los microbios más resistentes y los graves problemas que tenemos. Yo ayer presentaba la gráfica a mis compañeras y compañeros diputados. Para el 2050, la primera causa de muerte en el mundo van a ser resistencia a los antimicrobianos. Y no solamente por los médicos, los veterinarios lo recetan como si fueran dulces. Entonces, es un tema que tenemos que ver un poco más complejo. Los invito a que conozcan la ley. Perdón que cambie la agenda, pero como no vino el portugués, quise mostrarles con una sola votación que cuando no se tiene mucho conocimiento es muy complejo, y por eso la medicina y la Constitución exige la certificación, porque la asimetría de información entre el enfermo, el paciente y el médico es otra cosa. Entonces, si el paciente cree, pues hay pacientes que se mueren muy contentos en un médico muy afable, pero muy burro, que no debe de ocurrir. Y médicos que son de un ingenio del carajo, pero pues yo me dejo con él, ¿no? Porque ya después les platico los especialistas de rendija, de mezquite y de elección popular, pero será en la siguiente turno. Muchas gracias, diputado. Creo que, como bien decía, hay un punto muy importante ahí en el acercamiento que hay con el paciente y la información. Y a esto agregaría una de las iniciativas que tiene precisamente el doctor Enrique Ruelas recientemente, que es la certificación en la atención humana de la salud también. Creo que es un tema muy importante que hay que considerar en toda esta relación con el paciente. Ahorita mencionaba que en México solo el 10% de los establecimientos reportan sus tasas de infección, ¿no? Como bien saben, pues lo que no se mide no se controla. La primera pregunta para ambos, ahora empezando al revés con usted, diputado. ¿Qué tanto es una certificación el correcto vehículo para incentivar que las instituciones reporten sus datos? Esa sería una primera pregunta. O bien, ¿qué otros incentivos serían apropiados para este fin? O sea, que puedan empezar a reportar su información. Y lo digo también yo más de la perspectiva del sector privado, donde ayer lo mencionaban en el panel con la doctora Mercedes Juan y lo mencionaba Manuel Sánchez, que era uno de los panelistas, que en el sector privado pues los incentivos perversos es lo que lleva al sector ahorita desafortunadamente, ¿no? O sea, nosotros vivimos se vive ahorita el paciente enfermo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos romper este camino que tenemos ahorita y incentivar a que se reporten? Y por el mismo caso que ponía usted ahorita del médico que no se sabe si está certificado o no, si tienen cédula o no tienen cédula. Igual conozco casos en el sector privado de terror,
de médicos que muy taquilleros para el hospital y que no lo quieren tocar porque es la vaca sagrada del hospital, y te das cuenta que no tiene ni siquiera cédula de médico general, ¿verdad? Es terrible. Entonces, ¿cómo podemos romper? ¿Cuál sería la correcta manera de incentivar? Es una pregunta para ambos, ¿no? Empezando con usted, diputado. Gracias, David. Aplicar la ley. Simplemente, si el hospital no está certificado, debía estar cerrado por una instrucción dada por el Consejo de Salud General. Dicen, es que es voluntaria. A ver. Pensemos con los estándares mínimos. Oiga, ¿usted es médico? Sí, acredítese como tal. No es médico, pues no debe de estar. Es que es el que me trae más pacientes. Pues cierro el hospital y los denuncio. O sea, y hay un mecanismo de la ley que se llama mecanismo de alertadores ahora. De hecho, metimos iniciativas, esperemos que pase otra, a ver si ahora pasa otra vez, donde allí tiene que decir que las cosas no andan bien, sea público o sea privado. Ustedes van a la cafetería de enfrente del Hospital General y ahí están los adscritos y los muchachos operando enfrente, los residentes. ¿Cierto o falso? Y no hablo de acá del sur, ¿no? Pero pasa cosas similares. Bueno, entonces yo creo que lo que hay que hacer es aplicar. La ley es muy clara en eso. Imagínate qué concesión tiene que dar la ley cuando alguien como Queta Baridó toma el cuchillo y te abre de aquí hasta acá la panza. Es una herida que le tarda más de 15 días en sanar y pone en peligro su vida. Pero como es especialista, hemos hecho un acuerdo como país de que, dado que ella está preparada para eso, sí te puede intervenir quirúrgicamente. No se le llama herida, se le llama incisión, ¿no? Pero hay que ver que otro cuate te lo haga. Por eso es que a los médicos y a las enfermeras y a los químicos y a los odontólogos es una excepción que tiene la Constitución. Pues ahora resulta que ya cualquiera que va a una maestría a Veracruz de plástico, porque ahí hay billete, no trabaja, no hace cirugía, no se entrena con habilidades y destrezas, quiere ser plástico porque consiguió la cédula y el dueño de la universidad es el exgobernador de Veracruz. Digo, es hipotético lo que les comento, eso no pasa en México. O las escuelas Benito Juárez, ¿no? En donde ven los partos ni siquiera en película. Pues, ¿cómo le van a hacer para atender un parto? Entonces, es aplicar la ley. Ahora, ¿qué incentivos se intentaron y no funcionaron? Bueno, ¿cuánta fuerza tiene el secretario de Salud General, que es la máxima autoridad en la Constitución, para decirle al Seguro Social, oiga, hospital que no esté certificado se cierra, porque es el mínimo estándar, ¿no? Oye, ¿estará el agua potable? ¿El médico será médico? ¿El punzocat estará adecuado? ¿La enfermera que me atiende, si es enfermera? Bueno, es que eso es lo mínimo. Eso de incentivos es nomás aplicar la cláusula de excepción que da la Constitución a todos los profesionales de la salud. Y por eso se marca que debe de ser. Ahora, ¿a quién hay que cuidar también? Pues a los consejeros, ¿no? A los que certifican. Porque dice la ley que el maestro de la especialidad, yo digo la de cirugía para no ver la de infecto, ¿no? Pero la cirugía te avienta 7 años. Luego concursas contra 40,000. 4 años más. Presentas todos los exámenes, sales, y luego te empiezan a preguntar los del consejo, el matrimonio es la unión entre hombre y una mujer, ar, er, ir, or, ur. La mitad reprueban. Algo anda mal. Algo anda mal que la mitad te reprueben tan siquiera el examen teórico. Y ya no, práctico no, pues que no se puede. A ver, durante 4 años no pudimos saber si este cuate tenía habilidades para abrir y operar a una persona. ¿Me explico o no? Entonces, el incentivo debe ser la ley, y nítida y clara, y si se aplica la ley, mejoraría mucho este país. Y el segundo que se hizo fue cuando no estaba don Nacho antes y estaba Enrique Ruelas, y habló con las aseguradoras. Oye, pues al menos a ese 2% de mexicanos que tienen la capacidad de comprar un seguro de gastos médicos mayores, si van a un hospital que esté certificado, que significa que el médico sí es médico, que la cédula sí es cédula, que el agua sí está bien, que tiene los estándares mínimos de calidad, no pague, no reembolse de inmediato, sino que el seguro diga yo le voy a pagar sin que el paciente ponga. Pero no funcionó. No funcionó porque luego es el pleito entre las aseguradoras y los hospitales. Y hablando de la transparencia, habría que ver cuánta transparencia se tiene cuando
Una aseguradora se puede meter hasta el fondo de tu factura, lo que esto signifique, y luego con eso pueden bloquearte el siguiente contrato. Pero entonces, ¿qué estímulos debe haber? Pues el estímulo de que tú puedas elegir aún tu institución, pero eso para que pase en México es muy complicado, y más con este monopsonio de que ya nomás hay de lo público, de lo malo, de lo feo y de lo poco. Gracias. Muchas gracias, diputado. Doctor, igual misma pregunta. Estaba reflexionando. Somos cómplices, la verdad que somos cómplices. Y es la complicidad que ha permitido que esto no cambie. Uno pregunta por qué no se hacen las cosas. Siempre hay alguna explicación. Y la explicación más común es económica. Pero a medida que la población esté educada, no necesita estar escolarizada para estar educada. Hay mucha gente educada que no está escolarizada. Cuando yo estuve en el hospital infantil, llegaba gente de Oaxaca sin saber leer, pero llegaba porque sabía que ahí la iban a atender. O sea, es gente educada. Creo que este foro, otros foros que se hacen, son esenciales no para predicar al coro, pero para informar a la sociedad que eso está llevando a cabo por esta razón. Y lo que mencionaba Héctor Jaime de hospitales que no cumplen pero no se cierran, siempre hay una justificación. Es que, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde los vamos a mandar? No hay. Es como, no tenemos especialistas, hay que importarlos de otras latitudes, ¿no? Pero hay doble estándar, doble moral, porque de otras latitudes no se tienen que certificar. Entonces al mexicano lo ponemos en la disyuntiva, oye, pues, tú eres menor o tú eres menos. Entonces, esa complicidad social que realmente resulta en no exigir más de lo que se nos da. Y no siempre es una cuestión económica, no siempre es una cuestión de recursos. La voluntad juega un papel muy, muy importante. Hay cosas que se pueden hacer muy bien sin ejercer todo el presupuesto del año, ¿no? Entonces necesitamos que la sociedad y los tomadores de decisiones se pongan de acuerdo a que México merece más y se puede hacer más, y eso va a ser mediante la exigencia. Yo quiero más, porque soy mexicano y creo que tengo derecho a lo mejor. Y pues sí, el Seguro Social, no todos los médicos están certificados. Más del 50%, cerca del 60% están certificados. Y la justificación es el sindicato. Entonces, hemos propuesto, bueno, ¿por qué no damos un estímulo para que el sindicato proponga que va a ser una prestación adicional, ¿no?, la certificación? Entonces, hay diferentes maneras de llevar esto a buen fin. Muchas gracias, doctor. Pues aprovechando que tiene el micrófono, si nos pudiera para terminar. Ya 5 minutos. Sí, ya vi. Lo voy a 3 y 2. Les iba a decir 2 y medio, pero. O menos, 4 y 5. Si nos pueden dar en 2 minutos y medio cada quien para estar parejos, una breve conclusión de lo que hemos platicado ahorita en este panel. Yo quisiera concluir vinculando la importancia de certificación profesional con la certificación de hospitales. Los hospitales van a tener la capacidad de resolver los problemas de más o menos complejidad, siempre y cuando cuenten con profesionistas que tengan el perfil de conocimiento, habilidades, destrezas y ética, y eso se lleva a cabo mediante un proceso de certificación. ¿Me pasa la siguiente diapositiva? La cuarta. ¿Me pasa la siguiente diapositiva?
Esto es lo que presentamos ayer y da un poco de aliento cuando Álvarez Maínez, ¿saben quién es? El de 2 de 3. Dice, es una propuesta muy razonable y sensata, hay que apoyarla más allá de cualquier condición político-partidista. Eso alienta que a lo mejor van a votar por nosotros, por esta iniciativa que presentamos ayer. La que sigue, por favor. La próxima. Falta información, cuál debe ser la motivación a reportar, certificación, herramienta poderosa, alertadores. Va a ser una herramienta fenomenal, porque tú puedes decir en la secrecía, como dijeron los alumnos de Pemex que los corrieron, dice, es que el jefe de traumatología no sabe operar, ni es traumatólogo, y corrieron a todos los alumnos porque hicieron la denuncia. Pero él se dio cuenta, la idea era que no los… Eso nos pasó, Nacho. A toda la generación los corrieron, qué poca mal. La que sigue. La que sigue, la última ya para terminar mi minuto. Le pedimos, oiga, aclárenos cómo va esto del Consejo de Seguridad General, cómo va la acreditación y toda la monitorización. 48 páginas de respuesta. Y lo que mandaron fueron las copias del Diario Oficial de la Federación. En vez de decirnos, en tales hospitales hemos logrado estos avances, etcétera. O sea, el gobierno, 48 a la pregunta que hicimos en el 22, tú ya no estabas. La que sigue, por favor. La última es, abramos la conversación. Y los quiero motivar con esta pregunta. ¿Quién de aquí llevó inglés en primaria? Levanten la mano. ¿Quién la llevó en secundaria? ¿Quién en preparatoria? Levanten la mano los que hablen bien inglés. No nos asegura nada. O sea, ¿a quién carajos le reclamamos que después de 2, 6, 9, 15 de inglés, ni siquiera good morning? ¿Me explico? Entonces, en medicina ustedes están jugando con la vida de las gentes. Debe haber mucha más responsabilidad, sea público o privado, y tienen que exigir mucho más. No se confíen con que el título de médico esté en inglés. Denle una googleada, denle una estoqueada, dicen ahora. Verifiquen que tenga cédula y luego pregunten. La gente sabe quién preguntarle. Pregúntenle a las enfermeras. Oiga, ¿con qué neurocirujano me opero? ¿Me explico o no? Oiga, yo lo que sí les puedo decir es que me gustó mucho este foro y este panel más porque cuando uno llega a un auditorio que no conoce quién va a ser los asistentes, pero conoce uno de los organizadores, en este caso Maribel y toda la gente que ha hecho esta institución y sus consejeros, es que estamos hablando del problema más importante de salud de los próximos 40 años. Y les va a tocar, aunque no estén en un hospital, porque la resistencia antimicrobiana da en el agua, da en la calle, da en tu casa. Y entonces, si quieren protegerse en los próximos años, tenemos que hacer una mayor lucha. Y yo pongo ahí mis redes sociales y mi correo. Yo tengo 67 años, mi esperanza de vida son 73. En los próximos 5, cuenten conmigo. Muchísimas gracias a ambos, diputado, doctor. Ha sido para mí en lo personal un honor poder moderar el panel con ustedes. Muchísimas gracias. Va a salir en la prensa mañana nuestras descalificaciones. Gracias, sí. No puedo desaprovechar esta oportunidad para comentar lo que siempre hemos comentado, generalmente en estos foros. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos de aquí no son médicos o médicas? No son. Somos bastantes más, o un buen número de personas que somos parte del equipo de salud, pero que generalmente toda la actividad y toda la atención se centra en los profesionales médicos. Yo creo que, y lo hemos venido insistiendo mucho, ha habido un avance, pero creo que todavía hace falta más. Todavía hace falta más que siempre se hable del equipo de salud, del equipo interdisciplinario. No solamente el médico salva vidas, no solamente las médicas tienen la obligación de certificarse. Todo el personal de salud tiene que estar certificado. Y la ley no dice
más que solo para los médicos. No. La certificación profesional. No lo dice y lo hemos nosotros insistido mucho que no lo dice. Y en la Secretaría de Salud, de Educación Pública también nos los han reiterado. No es obligatoria, no podemos ponerla en la ley, aunque la Ley General de Salud lo obligue para los médicos, para el resto del personal no lo es. Yo creo que es una iniciativa que podría caminar allí en la Cámara para que la certificación sí sea obligatoria para todo el personal de salud, en primero. Y en segunda, algo decía el doctor Santos, debe haber un incentivo, porque también a enfermerías siempre nosotros tratamos de hacer mucha promoción para la certificación y nos dicen, ¿para qué? Lo mismo da si estoy certificada que no estoy certificada, a nadie le interesa eso. Entonces sí tiene que haber otros mecanismos que incorporen la certificación de todo el personal para que sea algo que no sea nada más de voluntad y de conciencia y ética profesional, sino algo que sea reconocido y que además sea apoyado institucionalmente, porque también ese es otro factor, cuesta, la certificación cuesta. Entonces, si a mí me están pagando apenas tanto y quieres que yo invierta en certificación y eso a nadie le interesa, pues entonces, ¿dónde está el incentivo? Se lo dejo, doctor, lo trabajamos. Gracias. Es un comentario muy importante, pero la razón de ser es que esto fue impulsado por los médicos. Hay problema con enfermería, con odontología, especialmente con odontología, porque con AMED las demandas están en odontología fundamentalmente. Y con todas las profesiones que están realmente asociadas a la atención de la salud. Y yo hablé de médicos porque en eso estoy ahorita. O sea, no dije en forma peyorativa que lo demás no cuenta, ¿no? Pero cuando estuve en el consejo intentamos fomentar esto con los diferentes grupos, hay muchos grupos de enfermeras, y bueno, implica dedicarse a hacerlo, nada más, pero es importante hacerlo, y mientras no se haga la iniciativa por ustedes, ahí va a quedar. Bueno, pues yo nomás respondí las preguntas que me dijeron que me iban a hacer, pero si me preguntan de enfermería, yo lo que te puedo decir es que fui el iniciante de la ley que tardó 10 años en salir para que las licenciadas en enfermería pudieran prescribir igual que los médicos. O sea, soy un feminista y soy un enfermero de corazón. Así es de que estaremos en la línea. Muchas gracias. Excelente panel, muchísimas gracias, de verdad, qué orgullo tenerlos, y gracias por dar su tiempo y regalarnos este espacio.